Tanques de guerra. Nos encontramos en el Océano Pacífico, a 100 millas al suroeste de Hawái. El portaaviones Abraham Lincoln avanza contra el viento. Se trata de un portaaviones de la clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, la máquina de guerra más grande y sofisticada hasta hoy construida. Este superportaaviones se alimenta de energía nuclear, transporta casi 100 aviones y tiene una dotación de 5.000 marineros, pilotos y marines. Su radio de acción de 500 millas por aire, mar o tierra, lo convierte en el alma de las flotas de combate modernas. A sus flancos encontramos cruceros dotados con misiles de la clase Aegis, destructores y fragatas. Y al frente, 2 submarinos de combate nuclear. La idea del portaaviones es relativamente nueva. Su origen se remonta al año 1910. Desde entonces, la tecnología y la táctica han creado un navío que se ha convertido en dueño del aire y de los mares. Pero en su origen está un día de infamia. En 1941, la mejor fuerza aeronáutica del mundo era la flota imperial japonesa. En la mañana del 7 de diciembre, varios aviones salidos de 6 de sus barcos avanzaron con el fin de destruir la flota norteamericana del Pacífico. Su acción supuso el fin de los acorazados. A la Marina de los Estados Unidos le quedaron solo los portaaviones, que no se encontraban en Pearl Harbor aquel día. Había comenzado una nueva clase de conflicto naval. Portaaviones. La historia de la aviación naval tiene su origen en el trabajo de un ciclista de carreras de velocidad e ingeniero de motocicletas que vivió en Hammondsport, una pequeña ciudad del norte del estado de Nueva York. Su nombre era Glenn Curtis. Curtis era un competidor de motociclismo y siempre estaba buscando el mejor motor. Curtis pretendía alterar la relación peso-fuerza, buscando siempre más potencia por menor peso. Por entonces, aquello era fundamental para poder volar. Eso le hizo entrar en el mundo de la aeronáutica por la puerta trasera, porque los primeros dirigibles lanzados al aire en este país utilizaron los motores inventados por Curtis para sus motocicletas. Aunque los hermanos Wright habían probado unos aparatos más pesados que el aire para volar el 17 de diciembre de 1903, la aviación se encontraba todavía en su infancia. Glenn Curtis hizo su primer vuelo al margen de la influencia de los hermanos Wright, sobre el lago Keuka, en Pleasant Valley, Nueva York, el 12 de marzo de 1908. Animado por el éxito de su primer vuelo de exhibición que hizo más tarde ese mismo año, Curtis buscó la manera de sacarle partido a su creación. El ejército de los Estados Unidos le había comprado a Wright un aeroplano en 1909, así que Curtis pensó en la Marina e intentó buscar la manera de hacer que los aeroplanos tuviesen alguna utilidad en ella. Glenn Curtis se dio cuenta de que para que los aviones tuviesen utilidad para la Marina tendría que descubrirse la forma de lanzarlos desde los barcos. En noviembre de 1910 empezó a trabajar con uno de sus locos pilotos, Eugene Ely. Juntos convencieron a la Marina para que levantase una cubierta provisional en el crucero Birmingham, que se encontraba anclado en Norfolk, Virginia. La idea consistía en que Ely despegase de la cubierta para regresar luego a tierra, demostrando así que era posible despegar desde un barco. Nadie había hecho esto antes. Se montó la cubierta e Ely aceleró el avión de hélice ideado por Curtis y se lanzó a lo largo de ella. Al perder el contacto con la cubierta, cayó sobre la superficie del mar. La razón de esto es que no había alcanzado la velocidad necesaria para mantenerse en el aire.
Ely cayó sobre la superficie y salió rebotado. La experiencia debió de ser un poco angustiosa, porque se le rompió el timón de dirección, se le dañó la hélice, se empapó y salió con las gafas cubiertas de arena. Es evidente que la Marina estaba interesada en el hecho de poder lanzar aviones desde un barco, pero le hizo ver que aquel experimento todavía no era algo definitivo. Para finalizarlo, Ely se juntó con Curtis en la costa oeste, donde se volvió a levantar otra cubierta provisional, esta vez en el crucero de batalla Pennsylvania. Estaban dispuestos a demostrar que era posible aterrizar con un avión en un barco. Y esta vez, Ely despegó del campo de Selfridge y se dirigió al Pennsylvania para aterrizar en su cubierta. Pero había un problema. Necesitaban más espacio para frenar que el que les ofrecía el Pennsylvania. Entonces se les ocurrió un ingenioso apaño. Cogieron 22 trozos de cuerda de caña, los echaron a través de la cubierta y ataron unos pesados sacos de arena a sus extremos. Así que el invento del ancla de cola ya viene desde este primer aterrizaje en un barco. El avión quedaba enganchado en los cables y se iba frenando, lo mismo que hace ahora un piloto de un avión a reacción. Este sistema de aterrizaje era algo innovador, pero lo de la plataforma sobre las torretas no era nada práctico. La Marina decidió que lo mejor era un avión que pudiese operar sin depender de los barcos. La solución de Curtis fue inventarse un hidroavión que podía despegar desde el agua. Y mientras estaba probando el avión en el agua, de repente se dio cuenta de que se estaba aproximando mucho a la costa. Giró bruscamente el volante para apartarse y despegó, algo que no se esperaba. No se imaginaba que lo iba a conseguir. Los barcos que estaban en puerto, los barcos de la Marina, lo vieron y empezaron a tocar las sirenas al darse cuenta de lo que había conseguido. Ahora sí podía negociar. Había inventado un avión que podía colaborar con los barcos sin que estos tuvieran que tapar sus cañones. Desarrolladas. Los cepelines, globos dirigibles con hélice, llamados así en honor a su inventor, un conde prusiano, eran entonces los amos del aire. Estos globos podían permanecer en el aire durante horas, lo que los convertía en perfectas naves de reconocimiento. El papel del cepelín en el mar era la observación. Hacía de patrulla de reconocimiento, una faceta importante en la guerra. Siempre que no se corriese peligro, este servicio era muy efectivo. Los británicos también crearon varios globos de reconocimiento, pero no lograron llegar al nivel de los cepelines. Presintiendo el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Marina británica buscó en las nuevas tecnologías la manera de proveerse de una fuerza aérea ofensiva. Los hidroaviones le proporcionaban a la flota un aliado aéreo y requerían solo unas alteraciones mínimas en los barcos. En 1914 los británicos contaban ya con un crucero provisto de varios aviones y con la iniciativa de un hombre, Morris Sutter. Morris decía, podemos hacer mucho más. Los alemanes no van a salir, su marina es inferior, así que hay que buscar la manera de destruir su flota en puerto. Y yo sé cómo hacerlo. Sacamos los aviones, los armamos con torpedos, avanzamos hacia la flota alemana, los lanzamos sobre el puerto y la destruimos. Una idea brillante. Sin embargo, el primer objetivo de Sutter eran las naves de los cepelines de Cuxhaven, en el norte de Alemania. Necesitaba abatir los cepelines, pero los hidroaviones no conseguían volar lo suficientemente alto para destruirlos en el aire, así que trataron de atacarlos en tierra. 3 ferries tuvieron que ser transformados en portaaviones, con lo que se constituyó el primer destacamento de portaaviones. El problema fue que la mayoría de los hidroaviones no pudieron despegar aquel día y tuvieron que ser subidos de nuevo a bordo. Así que el ataque no fue particularmente exitoso, pero el intento quedó como claro ejemplo del deseo de utilizar una aviación naval e inspiró el desarrollo de los portaaviones. Los británicos tienen muy claro que a menos que destruyan los cepelines, nunca ganarán. Así que empiezan a equipar los barcos con aviones de combate. Los cazas de combate eran más ligeros y ágiles que los pesados hidroaviones. Y lo que es aún mejor, podían subir a la altura en que operaban los cepelines.
El barco navegaba en contra del viento para que los aviones se pudiesen impulsar y los biplanos ligeros se levantaban en el aire con mucha facilidad. Pero al querer volver al barco era imposible aterrizar. Una plataforma de 30 metros no era lo suficientemente grande. Al principio la tripulación tenía que esperar a que el piloto amerizase al lado del barco para sacarlos a él y a todas las partes del avión que pudiesen recuperar. Esto significaba un derroche de dinero y no era nada atractivo para los pilotos que se quedaban empapados. Así que lo que se pretendía era que el avión aterrizase en la cubierta para volver a lanzarlo otra vez. En principio, lo que se hizo fue quitarle los enormes cañones de la parte delantera al Furious, un gran acorazado de la Armada Británica, para sustituirlos por una pista de despegue y un hangar. En agosto de 1917, el comandante E.H. Dunning se hizo cargo de la sección del aire. Dunning pensó, este barco es rápido. Si puede avanzar rápido a través de Scapa Flow, la principal base de la flota, probablemente consiga mantenerse sobre la cubierta porque mi velocidad de pérdida de sustentación es equivalente a la velocidad del barco. Así que si pongo unos asideros en el aeroplano, mis compañeros de escuadrón quizá puedan hacer que desciendan. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y aquel fue el primer aterrizaje que se realizó en un portaaviones en marcha. Luego lo volvería a intentar, pero con tan mala fortuna que se mató. Hoy nos quedaríamos sorprendidos al saber que el barco no llevaba un bote salvavidas fuera de la borda y que por eso el barco tardó 20 minutos en pararse y en poder recogerlo, y para entonces ya se había ahogado. Probablemente se golpeó la cabeza en el cuadro de instrumentos cuando chocó con el agua. Así quedó demostrado que si la idea de aterrizar en un barco era útil, aún era peligrosa para ponerla en práctica. Como consecuencia del fallecimiento de Dunning, el Furious sufrió una nueva reconversión. Esta vez se eliminó la torre trasera y se sustituyó por una pista de aterrizaje. Pero la chimenea y el puente todavía quedaban en medio del barco y las turbulencias y el humo hacían el aterrizaje muy difícil. La solución final fue despejar la cubierta superior de cualquier obstáculo, de forma que el primer portaaviones realmente logrado, el Argus de la Marina Británica, era un barco con una cubierta lisa. A la altura de 1918, los portaaviones habían adquirido un diseño más evolucionado. Los ataques desde el mar eran ahora algo más factible. La culminación de lo que se había intentado en Cuxhaven llegó al final de la guerra, cuando el Furious atacó las naves de Tonder, en Dinamarca. De su pista de despegue salieron varios aviones cargados con bombas, encontraron las naves de los Zeppelines de Tonder y las destruyeron. Aquel fue un ejemplo perfecto de lo que se había intentado en 1914 y que ahora en 1918 era técnicamente posible. En los Estados Unidos, la Marina también estaba experimentando con las nuevas tecnologías. En este caso, se transformó un viejo carbonero llamado Júpiter en el Langley, primer barco designado como CV-1. Los pilotos estadounidenses contaban ahora con un barco donde podían perfeccionar el arte del aterrizaje a bordo. Para aterrizar con seguridad con un biplano ligero, se requerían una extremada concentración y habilidad. Al bordo del Langley se probaron varios sistemas de aterrizaje y las ideas de Glenn Curtiss fueron resucitadas. A través de la cubierta se pusieron unos cables a los que se llamó cables de retenida. Un gancho que pendía de la cola de los aviones se enganchaba en uno de los cables y frenaba el avión. Pero si el cable se tensaba mucho, podía arrancar la cola, y si estaba demasiado flojo, el avión se iba de lado. Para evitarlo, se instalaban cables tanto a lo ancho de la cubierta de izquierda a derecha como a lo largo de atrás a adelante. Los primeros aviones como los que transportaba el Langley, llevaban un ancla en la cola para agarrar los cables que atravesaban la cubierta de izquierda a derecha y varios ganchos bajo las ruedas. Había un eje entre las ruedas al que iban sujetos los ganchos. La idea es que agarrasen los cables que iban de atrás a adelante, de forma que el avión no se fuese ni muy hacia la izquierda ni muy hacia la derecha. Otra innovación fue la aparición del oficial de señales, el LSO. Había que buscar la manera de indicarle al piloto que se aproximaba al barco si estaba en línea recta con la cubierta. Y la mejor forma de hacerlo era poniendo a alguien en la misma cubierta.
Al principio, los oficiales movían los brazos para indicarle al piloto si estaba en línea recta con la cubierta o si estaba aproximándose con un ángulo equivocado. Pero pronto empezaron a utilizar unas palas. En Washington DC, la política estaba a punto de influir decisivamente en el desarrollo de los portaaviones. Después de la Primera Guerra Mundial se extendió la creencia de que la guerra había estallado como consecuencia de la carrera armamentística entre Gran Bretaña y Alemania, así que Estados Unidos convocó una conferencia en Washington en 1921 para reducir las armas. El objetivo era parar la carrera armamentística. Se establecieron límites en el número de acorazados que podía tener cada país y en la longitud de los portaaviones, y se prohibió la construcción de nuevos acorazados durante 10 años, periodo que luego se amplió a 15. El efecto perseguido era reducir el número de acorazados de forma drástica. Pero el Tratado de Washington tuvo también otros efectos. En realidad dio un impulso a la construcción de portaaviones porque los países podían aprovechar el casco de sus acorazados y cruceros de combate para construir portaaviones. 4 de los portaaviones más grandes del periodo de entreguerras, el Akagi y el Kaga japoneses y el Lexington y el Saratoga estadounidenses, llevaban el casco de grandes barcos que los precedieron. Pero la mayoría de los miembros de la Marina estadounidense hubieran preferido que se hubiesen convertido en cruceros de combate. Sin haberlo querido, este tratado iba a influir de manera decisiva en el desarrollo de los portaaviones como una de las armas ofensivas más potentes de la época. Pero antes la Marina tenía que superar alguna barrera en la política interior. El ejército necesitaba dinero para aumentar las fuerzas aéreas con base en tierra. Y Billy Mitchell, un coronel del ejército, defendía que los bombarderos y no los acorazados eran el futuro. Hoy en la bahía de Chesapeake se ha escrito una página de la historia, pues por primera vez un grupo de aviones ha bombardeado varios acorazados obsoletos provocando su hundimiento. El general Billy Mitchell, piloto veterano del ejército, hizo lo que había prometido. Los acorazados norteamericanos, que una vez navegaron orgullosos alrededor del mundo con una gran flota de navíos blancos y que solo ayer estaban defendiendo a Estados Unidos de sus enemigos, se encuentran ahora en el fondo del mar. Esto sirvió para demostrar que los viejos acorazados podían ser destruidos por la aviación cuando no llevaban tripulación ni cañones antiaéreos ni podían maniobrar. Al final, Mitchell no consiguió formar una fuerza aérea norteamericana independiente como la de Gran Bretaña. La Marina, alertada por la maniobra de Mitchell para hacerle perder su fuerza aérea, se puso seria en torno al tema de la aviación. Bajo las órdenes del capitán Joseph M. Reeves, a bordo del Langley, las operaciones aéreas adquirieron nuevo ímpetu. Con el objetivo de lanzar los aviones y de recuperarlos rápidamente, el capitán Reeves introdujo la cubierta de estacionamiento. Los aviones que regresaban de una misión eran llevados a la parte delantera de la cubierta. Entonces se levantaba una barrera por detrás del avión. Si llegaba otro avión y no se quedaba enganchado al cable, la barrera impediría que chocase con el otro avión. Lo que se hacía era llevar todos los aviones a la parte de proa de la cubierta. Entonces se bajaba la barrera y se empujaban los aviones hacia atrás, hacia el otro extremo de la cubierta para volverlos a armar, para reponer combustible y para prepararlos para un nuevo despegue y un nuevo ataque. Otra de las cosas en que reparó Reeves fue en que el Langley podía transportar muchos más aviones. Cuando se hizo con el mando de la Fuerza Aérea del Pacífico, el Langley no transportaba más de 14 aviones, pero bajo su mando llegó a transportar no el doble, sino 42 aviones, el triple de esa cantidad. La cubierta iba hasta arriba. En el invierno de 1925, las innovaciones operativas introducidas en el Langley iban a establecer las bases de las operaciones modernas de la aviación naval. Todavía hoy se siguen utilizando las mismas maniobras que se utilizaron en el Langley. Un ejemplo de esto es el uso de chaquetas de determinado color para identificar las funciones de los oficiales que están sobre la ajetreada cubierta. Los oficiales de vuelo llevan una chaqueta marrón, los encargados de la manipulación del avión roja, los de operaciones azul, los de mantenimiento verde y los de señalización amarilla. Casi tan pronto como se descubrieron las posibilidades de los portaaviones, se los utilizó como campo de experimentación donde se probaban las nuevas tecnologías sin saber realmente lo que iba a pasar, pero con cierta confianza en su capacidad. Por ejemplo, era posible que un número elevado de aviones marcase la diferencia, así que en 1929 aparecen dos grandes portaaviones y demuestran que realmente tienen una extraordinaria capacidad de destrucción. Podías aparecer totalmente por sorpresa tras recorrer miles de millas por mar y enviar a los aviones para asestarle un duro golpe a una zona.
El primer ataque de tales características del periodo de guerra ocurrió en el Mediterráneo. En la noche del 11 de noviembre de 1940, 21 bombarderos Swordfish de la flota del Ejército del Aire despegaron de la cubierta del portaaviones británico Illustrious en dirección al puerto de Tarento, donde estaba anclada la flota de Mussolini. Yo era uno de los copilotos del Escuadrón 815, que era uno de los 2 escuadrones de bombarderos con base en el Illustrious. Estábamos en el Mediterráneo haciendo de escolta y la flota italiana, cuyas fuerzas sumaban el doble de las nuestras, se negó rotundamente a entrar en combate. Ya que ellos se negaban a luchar, nosotros decidimos atacar y lanzamos los bombarderos. Por supuesto que fue un ataque nocturno, porque si algo temíamos era el ataque de un caza enemigo a la luz del día. A 90 nudos, cualquier bombardero Swordfish era un blanco fácil para cualquier cazabombardero con base en tierra, así que actuamos de noche. Cuando llegamos a Tarento, nosotros los descubrimos primero por los destellos. Ellos no tenían radar. En aquellos tiempos nadie lo tenía, pero sí fonolocalización. Nos podían detectar a unos 65 kilómetros y nosotros lo sabíamos. Así que aunque a la gente aquello le parecía sorprendente, a nosotros no nos impresionaba porque 65 kilómetros eran 20 minutos. Se tardaba media hora en llegar hasta allí en un bombardero, así que estaban bien preparados. Los Swordfish se precipitaron sobre el puerto de Tarento a baja altura para lanzar los torpedos. Tenían que volar por debajo de los 30 metros y a menos de 100 nudos para que los torpedos no estallasen al impactar con el agua. Y se enfrentaron a la terrible descarga de las defensas antiaéreas. Creo que conseguimos escapar porque la mayoría de los proyectiles estallaban por encima de nosotros. Los podías oír y oler, y también los veías. Era como si no te parasen de lanzar misiles. Regresamos al barco un poco decepcionados porque no habíamos visto la gran cortina de agua que se supone que levanta un torpedo al chocar contra un navío. Y hasta que vimos las fotografías sacadas por la Fuerza Aérea con los resultados al día siguiente, no sabíamos qué había pasado. Y entonces gritamos de alegría y nos sentimos embriagados. Había sido un éxito rotundo. El ataque de los británicos había dejado incapacitados a 3 acorazados, un crucero y 3 destructores. La mitad de la flota de Italia a cambio de la pérdida de tan solo 2 bombarderos. Al otro lado del mundo, los japoneses tomaron nota. El 7 de diciembre de 1941, un año después del ataque del portaaviones británico a Tarento, la flota imperial japonesa le mostró al resto del mundo la devastadora fuerza destructiva de su flota de portaaviones. Los 6 portaaviones del almirante Chuichi Nagumo cogieron a la flota del Pacífico de los Estados Unidos totalmente desprevenida. Pearl Harbor se convertiría en una piedra de toque en el desarrollo del portaaviones como arma de guerra. Los japoneses lo llamaron el Día X, un día que marcó el comienzo del fin de la era de los acorazados.
En Pearl Harbor quedó destruida la flota de combate de los Estados Unidos, una flota tradicional formada por acorazados. Todo lo que les quedaba a los norteamericanos eran sus portaaviones. Si querían responder al ataque japonés, tendrían que utilizar los portaaviones. Y eso condujo a que más adelante los barcos se enfrentasen entre sí indirectamente por medio de la aviación como principal fuerza de combate. Seguro que no te imaginas lo que puede hacer un portaaviones con la acción de una palanca. Las palancas significan movilidad, te dan la posibilidad de aparecer en cualquier lado. De repente ellos aparecieron en Pearl Harbor. Nosotros no sabíamos que venían, pero entonces aparecimos en Tokio. El portaaviones de los Estados Unidos, Hornet, parte del destacamento que se dirige a aguas japonesas, ha reconocido ser la base secreta desde la que los aviones norteamericanos bombardearon Tokio. Los norteamericanos habían partido desde los portaaviones, desplegando la fuerza aérea comandada por un famoso piloto, Jimmy Doolittle, por lo que a esta incursión se le llamó el ataque de Doolittle, y de hecho causó bastantes destrozos. El ataque fue lanzado el 18 de abril de 1942 a 700 millas de la costa de Japón. Esa distancia quedaba fuera del radio de alcance de los bombarderos de la Marina, así que se subieron varios B-25 a bordo para efectuar el ataque. El asalto demostró claramente que los portaaviones podían proyectar su fuerza mucho más allá de su horizonte, y aunque el bombardeo tenía poco valor desde el punto de vista estratégico, su impacto emocional era enorme. Se trataba del primer bombardeo sobre territorio japonés. Esto supuso un duro golpe para los japoneses, un tremendo golpe a su cultura. Estaban tan enfadados que les cortaron la cabeza a los pilotos que cogieron. Y esto les hizo pensar que la flota de portaaviones de Estados Unidos era su mayor amenaza. Esto significaba que tendrían que perseguirla. Como consecuencia, se organizó una importante operación contra las islas de Midway, no tanto para capturar las islas como para expulsar a los barcos que quedaban de la flota estadounidense, los portaaviones en particular, para hundirlos. Pero la operación fue un desastre. Midway queda exactamente entre Japón y Hawái. El almirante Yamamoto planeaba invadir Midway sabiendo que su adversario, el almirante Chester Nimitz, no toleraría la presencia de una base japonesa tan peligrosamente cerca de Pearl Harbor. Nimitz acabaría sacando sus portaaviones a Midway y allí Yamamoto los aniquilaría. A menos que acabasen con los portaaviones estadounidenses, no tendrían libertad para operar, pero Estados Unidos lo sabía y también estaba interesada en destruir su portaaviones para operar más libremente. Así que descubrimos por adelantado dónde iban a atacar los japoneses, desciframos su código y nos preparamos para el ataque. Los norteamericanos habían enviado aviones extra a Midway para prepararse para la inminente invasión japonesa. Justo al amanecer del 4 de junio de 1942 despegaron los pilotos de la Marina. La batalla de Midway estaba a punto de comenzar. Sus resultados iban a alterar el curso de la guerra en el Pacífico. Nos lo cuenta Floyd Moss, tripulante del Hellsman durante la Segunda Guerra Mundial. Nos enteramos que los japoneses pretendían capturar Midway para utilizarlo como base. Nimitz había descifrado el código japonés y sabía que iban a aparecer, que iban a venir desde el norte y bombardear Midway. Pero nosotros descubrimos sus naves en los portaaviones y descargamos nuestras bombas sobre ellos. Un ataque a ras del mar por los aviones lanzatorpedos hizo que los cazas Cero japoneses abandonasen sus puestos de patrulla para caer sobre ellos. Los cazas Cero acabaron con los 2 escuadrones de lanzatorpedos, pero este sacrificio no fue en vano. Más arriba, 2 escuadrones de bombarderos de caída en picado Dauntless, con base en los portaaviones de Yorktown y Enterprise de la Marina de los Estados Unidos, avanzaron sobre los japoneses sin ser advertidos por los distraídos Ceros. Los portaaviones japoneses estaban en una posición extremadamente vulnerable. Sus cubiertas estaban abarrotadas de aviones que repostaban y de municiones. A las 10:22 del 4 de junio de 1942, llegó el momento decisivo. 6 minutos después, el Akagi, el Kaga y el Soryu estaban envueltos en llamas y estallaban en múltiples erupciones. El balance final fue de 4 portaaviones japoneses perdidos frente a solo 1 norteamericano. Midway significó la primera derrota naval de los japoneses en 350 años y un cambio de dirección en el curso de la Guerra del Pacífico.
Cuando comenzó la guerra, los portaaviones eran muy vulnerables, porque ni la marina japonesa ni la estadounidense tenían cubiertas blindadas. Además, los barcos estaban llenos de combustible para los aviones, una gasolina de elevado octanaje muy vulnerable. Transportaban muchas municiones, armas y torpedos para equipar con ellas a los aviones. Así que eran volcanes flotantes. Se sabía, por ejemplo, que el portaaviones que atacase primero posiblemente acabase destruyendo al otro barco. Era bastante probable que un barco fuese destruido en los primeros momentos de la batalla. Midway demostró que la estrategia de atacar primero era fundamental en las batallas navales en las que intervenían los portaaviones. Ahora además un nuevo invento de la tecnología estaba a punto de ofrecerle a los aliados una considerable ventaja en los conflictos navales de la Segunda Guerra Mundial: el radar. Las ondas de radio pueden atravesar las nubes o la oscuridad y con su eco localizan los aeroplanos ocultos a la vista. El radar constituye todavía un logro como sistema de detección de las flotas modernas. Su información permite obtener una imagen inmediata de los aviones y barcos que están cerca. Esta tecnología se desarrolló en los últimos años de la guerra en el Pacífico. 2 años después de Midway se produce otra batalla en el mar de Filipinas. En aquel momento los japoneses habían a duras penas reconstruido sus portaaviones. En los Estados Unidos contábamos con una fuerza mucho más poderosa debido al auge de la producción. Los japoneses tenían aviones con un radio de alcance muy amplio, desgraciadamente mayor que el nuestro. Nos descubrieron antes. Según las reglas anteriores a la guerra, si encontrabas al enemigo antes, era su fin. No se podría defender y sus portaaviones saldrían volando por los aires. Eso es lo que ocurrió en Midway, pero ahora nosotros sabíamos cómo utilizar el radar. Así que cuando atacaron, abortamos el ataque. El desastre fue tal que lo llamamos la caza del pavo. El pavo es un animal que no sabe escapar de los disparos. No veíamos bien los portaaviones, pero destruimos la aviación en el aire. Se trataba del triunfo del radar y de un control de tiro muy bueno. La némesis de los japoneses el 19 de junio de 1944 durante la caza del pavo fue el teniente Alexander Veraxiu, piloto de un Hellcat. Tras derribar 6 aviones japoneses en una sola incursión, se convirtió en un héroe. El día 19 había 12 aviones a bordo dispuestos a volar. Y cuando el radar advirtió la presencia de varios grupos importantes de aviones que se acercaban, nos lanzamos al ataque. Yo había detectado 3 manchas que venían en nuestra dirección. Pero por la voz del jefe de la operación, allí había más aviones que los 3 que yo veía. Seguí mirando y de repente vi a un enorme grupo. Una masa que avanzaba en nuestra dirección a solo unos 600 metros por debajo de nosotros. Estábamos estratégicamente colocados a 600 metros sobre ellos, un poco hacia un lado. Así que nos precipitamos rompiendo la formación para caer en picado sobre ellos. Empecé a perseguir a un avión y pronto lo convertí en llamas. Subí de nuevo y empecé otra vez. Y tras avanzar y retroceder en varias ocasiones, conseguí derribar a un segundo. Luego me dejé caer en picado y destruí otro avión más. Recuerdo que por un momento me dejé llevar por los sentimientos, porque de repente vi al soldado de artillería de la cola sobre aquel avión, mientras este caía en una profunda espiral. Todavía me estaba disparando con su 7.7 y por una décima de segundo me dio pena. La historia de estos cambios de poder en el mar, desde los poderosos acorazados dreadnoughts hasta los portaaviones, tiene un capítulo final. Yamato, el mayor acorazado del mundo y el orgullo de la flota japonesa, fue enviado a su tumba la tarde del 7 de abril de 1945, tras los bombardeos de varios aviones procedentes de 2 barcos norteamericanos. 4 meses después, terminó la guerra.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes innovaciones son la aviación a reacción y la bomba atómica. Y la pregunta es, ¿pueden aquellos portaaviones que transportaban aviones mucho más pequeños y bombas relativamente pequeñas seguir siendo efectivos? Y se muestra un gran interés por saber cómo convertir a los portaaviones en barcos efectivos con estas nuevas armas. Desde el portaaviones Illustrious, que navega por aguas del Atlántico, nos llegan estas primeras imágenes de los ejercicios del caza-reacción Vickers Supermarine, un descendiente del Spitfire. El papel de la Marina Británica fue fundamental en la resolución de los problemas derivados de los pesados aviones a reacción. Los portaaviones británicos siempre han tendido a ser pequeños en comparación con los aviones que operaban desde ellos. Esto fue particularmente así tras la Segunda Guerra Mundial, cuando para construir nuevos portaaviones se desarrollaban aviones cada vez más grandes y más rápidos, especialmente los aviones a reacción. Y fueron los británicos los que tomaron la iniciativa en el desarrollo de nuevos equipos operativos en los portaaviones. Utilizando varios paquetes, este portaaviones está probando la nueva catapulta accionada mediante vapor. Con este nuevo sistema se puede lanzar los aviones desde un barco estacionario. Aquí va un avión sin piloto controlado por radio. Situada bajo la cubierta, esta catapulta no interfiere con los aterrizajes y despegues habituales. Con los pilotos en el control, la catapulta será capaz de lanzar aviones mayores. Los resultados son tan buenos que se los vamos a tener que enseñar a los norteamericanos. Esto viene a demostrar que al viejo lobo de mar todavía le queda astucia. Las catapultas del pasado eran hidráulicas, funcionaban con un martillo hidráulico y varias poleas, pero la energía que se obtenía sí estaba muy limitada. Las cuerdas se rompían y los cables rozaban las superficies, pero gracias al vapor, con un pistón, todo funcionaba perfectamente. Se podía obtener muchísima energía. Era igual que si el avión dispusiese de una larga pista para despegar. Así que en vez de aviones que pesaban unos 10.000 kilos, hablamos de aviones de 30.000 o 35.000 kilos. De repente se abría un nuevo mundo. Un nuevo mundo que utiliza la fuente de energía de la revolución industrial. Hoy en día el vapor continúa activando las catapultas a bordo de los portaaviones de la clase Nimitz. El aterrizaje con aviones a reacción en los portaaviones era una operación peligrosa. Al aproximarse más rápido, el piloto tenía menos tiempo para interpretar las indicaciones del oficial de señales. En algunas ocasiones, hasta la barrera de alambre fue incapaz de impedir los choques. En los últimos años de la década de los 40 y primeros de los 50, el número de víctimas entre la flota de las fuerzas del aire era terrible. Yo estuve en el Glory en Malta. El barco llevaba allí 2 años. Contaba en principio con 38 pilotos y se estaba celebrando el 38º funeral el día que llegué, después de 2 años. Tenía que hacerse algo. Muchos de los accidentes ocurrían durante el aterrizaje y un ingeniero naval muy brillante de la Armada Británica, llamado Nick Woodhart, se inventó un dispositivo para dar las señales que consistía en una serie de espejos. Por aquel entonces estaba trabajando en el Ministerio de la Aviación para un capitán llamado Dennis Campbell. Un día le dije que quería hacerle una pequeña demostración. Llamamos a su secretaria y le preguntamos si tenía algún espejo en el bolso. Y por supuesto, tenía un pequeño espejo rectangular. También le pedimos una barra de labios. Y también la tenía. Así que le dijimos, vale, pon el espejo sobre la cubierta de esta maqueta de portaaviones y dibuja una línea con el pintalabios en medio del espejo. Luego cogimos una linterna y la pusimos en la popa del barco, apuntando hacia el espejo. Y le dijimos a la señorita Montgomery, la secretaria, que se fuese al otro extremo de la habitación y que moviese la cabeza hacia arriba o hacia abajo hasta ver el reflejo de la linterna en medio del espejo, y que cuando viese el reflejo sobre la línea trazada con el pintalabios, avanzase lentamente sin perder la visión del reflejo sobre la línea. Y así lo hizo, y fue avanzando lentamente por la habitación, bajándose cada vez más y más y más. Y finalmente su barbilla se posó sobre la linterna colocada sobre la maqueta. Campbell se quedó muy impresionado. Le pareció que aquel descubrimiento encerraba algo de verdad. Si una secretaria que no tenía ningún conocimiento sobre las maniobras de aterrizaje encubierta podía aterrizar perfectamente al primer intento, aquello no estaba nada mal.
Este sistema permite que los aviones efectúen aterrizajes a gran velocidad, particularmente los aviones de combate a reacción. El piloto observa una serie de luces situadas sobre la cubierta a medida que se acerca al barco. Alineándolas con otro destello de luz reflejado en un espejo, puede hacer un aterrizaje perfecto. Se trata simplemente de un espejo convexo que refleja una luz con un ángulo de 3,5 grados, marcando la trayectoria de planeo, y que hace que el piloto vea un rayo de luz detrás del barco. Lo que hace el piloto es seguir esa luz. Si sube por encima de la trayectoria de planeo, obtiene una imagen que se refleja por encima de las marcas de referencia, y si vuela más bajo, la línea queda por debajo de la misma referencia. Hoy en día se ha sustituido el espejo por lámparas de proyección Fresnel. La luz del centro se mueve por encima o por debajo de una fila de luces verdes de referencia. Pero Dennis Campbell introdujo otra innovación en los portaaviones con el fin de eliminar la necesidad de una barrera. La barrera de seguridad de los portaaviones impedía que los aviones que aterrizaban se estrellasen con los que estaban en cubierta. La barrera solía ser un conjunto de alambres. En el caso de los aviones de hélice, esta tropezaba con los cables, pero si no había hélice, el avión seguía avanzando y los alambres podían decapitar al piloto, por lo cual su utilización no podía tener una buena acogida. Campbell eliminó el ángulo derecho de la cubierta de aterrizaje. Con la cubierta en ángulo, podíamos aterrizar a la velocidad que quisiéramos. Si no nos quedábamos enganchados en el cable, podíamos acelerar y salir otra vez. Esto se inventó en la época de los aviones a reacción y les vino muy bien, porque si reducías al 80% la potencia y cogías el cable, estupendo. Y si no, podías despegar de nuevo. Introdujimos tanto la cubierta en ángulo como el espejo. Y aunque las estadísticas no lo demuestran muy claramente, parece que de cada 5 accidentes que se producían antes, ahora se produce solo uno. En 1960, los estadounidenses añadieron la energía nuclear a las innovaciones introducidas por los británicos y votaron el Enterprise, el primer portaaviones que se designó con las siglas CVN. Gracias a las catapultas y a una resistencia casi sin límites, los rápidos portaaviones de cubierta en ángulo son los barcos de guerra más poderosos de los océanos, capaces de lanzar casi 100 aviones supersónicos a una zona de peligro. De repente había aparecido un portaaviones moderno. Los portaaviones de los años 50 se parecen mucho a los de hoy en día. A la gente le parece que no ha cambiado nada. Pero eso se debe a que el portaaviones sigue igual. Lo que ha cambiado es la aviación. Hoy en día solo Estados Unidos posee una flota de portaaviones con cubierta en ángulo que utilizan energía nuclear. Estos titanes duran hasta 40 años y no dejan de lanzar aviones cada vez más modernos desde sus cubiertas. Si me preguntas lo que pienso, te diré que la próxima generación de aviones va a ser capaz de todo y que yo no voy a estar aquí. Los días de los vehículos no tripulados están aquí. Se emplean sobre todo para hacer reconocimientos y otras operaciones, pero también se han desarrollado versiones de combate. Y si quieres saber cuál es el elemento que limita su capacidad, es el piloto. Durante más de 5 décadas, la respuesta de los comandantes en jefe a cualquier crisis mundial había sido: ¿dónde están los portaaviones? Hoy sigue siendo igual. Pero los avances en la tecnología de comunicaciones le dan a la flota, con el portaaviones en el centro, una visión cada vez mejor del mundo. Todo un equipo de sensores, satélites, estaciones terrestres, medios de comunicación y entre ellos Internet mantienen a la flota informada. La flota de los Estados Unidos le llama Red Central de Operaciones y esta red va a la par de la revolución informática. ¿Qué pasará en el futuro? Está claro que los misiles van a adquirir mayor importancia, pero por otro lado, tampoco hay ningún interés en querer destruir a nadie. La mayoría de las veces el interés está en disuadir a un gobierno extranjero de cometer alguna acción perversa, para lo que se busca el apoyo de otros países.
Y eso no se consigue matando a gente, se consigue haciéndose notar y demostrando que serías capaz de hacerlo. Eso significa que tienes que poseer algo visible, pero no significa que lo tengas que usar. Los portaaviones continúan siendo la mejor plataforma para transportar aviones. En un mundo bastante inestable, ser capaz de demostrar poder marca una tremenda diferencia y el portaaviones es quizá la mejor manera de demostrarlo. En 1805, cuando el gran almirante inglés Horatio Nelson destruyó la flota combinada de barcos franceses y españoles en la batalla de Trafalgar, dirigió una flota de barcos de madera que en su tiempo eran lo último en tecnología. Sus barcos tenían un radio de alcance de 450 metros. Los misiles de hoy en día pueden alcanzar al enemigo a una distancia de 8.000 kilómetros. La historia de la guerra en el mar ha seguido el curso del progreso tecnológico. La búsqueda del dominio de los mares que comenzó sobre la superficie de las olas, que siguió por el mundo submarino y más tarde por el aire, continuará mientras que las naciones busquen en los buques de guerra la máxima proyección de su poder.